De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 9:08 de la mañana, continuamos de la noche al día, ya casi en esta recta final. Hoy quizás con un debate especial que vamos a empezar a escuchar ya en los próximos minutos, porque la huelga del sector turístico de la pasada Semana Santa marcó un precedente tras más de 40 años y un conflicto de esta envergadura aquí en las islas. El paro solo afectó a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no así a la provincia de Las Palmas, y esta mañana y durante los próximos minutos vamos a analizar la situación del sector y de este conflicto con los sindicatos. Esta mañana se encuentra con nosotros Manuel Fitas, secretario de Organización de la Federación Sindical Canaria. Señor Fitas, buenos días. Buenos días. Jeremías Piñero Rivero, secretario de Acción Sindical y Comunicación de Uso Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias. Buenos días. Y José Tomás Ramos García, responsable del sector de hostelería de UGT Tenerife. Buenos días. Bienvenidos a todos. Y también a Mayer Trujillo, que me va a acompañar en estos próximos minutos. Mayer, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, y buenos días a todos. Estaba diciendo yo antes de empezar este especial de la Radio Canaria que hoy se puede dar un paso importante en la negociación con la patronal, porque si todos estos señores que están aquí, que son los que más peso tienen en la representación sindical del mundo de la hostelería, se ponen de acuerdo, yo creo que eso puede ser un pasito. ¿Es así, Manuel Fitas? Sí, falta evidentemente la otra parte, pero yo creo que es importante. Y aparte yo creo que sí estábamos de acuerdo en una propuesta conjunta, desde luego en la mesa sindical, pero entiendo que la parte de comisiones obreras estaría también de acuerdo, porque fue precisamente el que se excluía de eso es lo que se llamó preacuerdo, que nosotros consideramos propuesta, aunque se firmó como preacuerdo, pero que en esa misma reunión que el mayor problema fue que llegó tarde, en el último minuto. Es muy complicado cuando justo el día antes la asamblea del sindicato mayoritario, sindicalista de base, había rechazado por unanimidad la propuesta. Traer una propuesta que no es que fuera mejor o peor, era diferente. Es verdad que respecto a lo que se había rechazado para los trabajadores vinculados a los pactos salariales, pero es que hay que seguir insistiendo en que en Canarias hay 76.821 trabajadores, de los cuales 43.188 están en el sector de la restauración. Las tablas salariales del convenio hostelería Santa Cruz de Tenerife de la restauración están por encima de las tablas salariales del convenio hostelería de Las Palmas. Y de los 33.633 del sector alojativo, no en hoteles, sino calculados expresamente por el volumen de trabajadores de los hoteles con pacto salarial, el 80% tienen salarios no muy superiores a Las Palmas, muy superiores a prácticamente la totalidad de todos los convenios. Manuel, y a todos los que están aquí, sí que les pido que, aunque lógicamente esto interesa especialmente a todos los trabajos del mundo, a todos los trabajadores del mundo de la hostelería y que conocen estos términos, que intentemos ser un poquito divulgativos, porque hay gente que no conoce este mundo de la hostelería y a lo mejor se pierde, ¿no? Como por ejemplo que hablamos con mucha naturalidad de los pactos salariales, y estoy convencido de que los oyentes que están ahora sintonizando la Radio Canaria pues no saben lo que es lo de los pactos salariales. Pero yo le voy a hacer una pregunta de partida, y también mi compañera Estíbaliz. ¿En qué porcentaje de aumento ustedes dirían, ok, firmamos el acuerdo? Javier. A ver, si nos lo traslada, nosotros pusimos encima de la mesa el 5%. Ahora, bien, sin absorber el 2% que estaba, porque entendíamos que esa era la pérdida de poder adquisitivo, y lo que nos encontramos fue una patronal que trajo un estudio realizado en la Universidad de La Laguna para hablar del IPC de Tenerife. Un IPC que nunca ha sido referencia para nada, y que yo creo que no puede ser una toma de datos absolutamente maliciosa para rebajar la pérdida de poder adquisitivo. Vale, pero real. entonces, si se llegara a un aumento de un 7%, ustedes dirían sí. Efectivamente. 7%. Efectivamente. ¿Ustedes, Manuel? Yo estaba intentando explicar por qué se rechazó la asamblea de la propuesta que salió de la mediación, que quien lo intenta lo puede conseguir, quien no lo intenta no lo puede conseguir, porque desde luego aquí rechazamos esas críticas de los que se suben al carro a posteriores para hacer críticas porque no se llegó a un acuerdo, por lo menos se intentó. Cierto es que la propuesta de Comisiones Obreras es prácticamente la misma de la mesa sindical. El 2% está firmado, la pérdida de poder adquisitivo de enero de 2022 a diciembre de 2024 no es el 5, es el 4,25, y por lo tanto ese 4,25 adicional sobre el 2% sin
sin limitar su aplicación a aquellos trabajadores que perciben esos salarios por encima del convenio, vinculados a lo que no voy a insistir, ese modelo salarial del convenio, estaríamos en un acuerdo. ¿Por qué no hubo un acuerdo? Pero entonces ustedes estarían en un 6,25. El 6,25 es el acuerdo que está acordado por todos los sindicatos que forman parte de la mesa sindical. A Javier de Comisiones Obreras no le gusta el 6,25. Lucha por un 7. Yo le digo que hay una situación de partida concreta y que lo que esperamos son propuestas realistas por parte de la patronal. ¿Pero un 6,25 les convencería? ¿O se mantienen en el 7? Habría que valorarlo, sin duda alguna. ¿De qué manera? Si va a ser de una manera ¿Pero que habría que valorar? Pues ¿de qué manera va a ser? Si va a ser con una afectación total al conjunto de los trabajadores, si va a ser con una situación parcial, si ese 6 va a llevar implícito el 2 que ya está, que entonces sería un 4,25. Es que el problema no es lanzar un número, el problema es establecer directamente cuál es la propuesta. Ahora volvemos, pero me gustaría que Jeremías nos dijera su opinión. ¿6,25 ok? 6,25 ok sin rodeos, en el sentido de que así lo aceptó nuestra gente. Nosotros desde la Unión Sindical Obrera de Canarias, como hicieron pues otras organizaciones sindicales, entendíamos este preacuerdo, vamos a llamarlo así, como un primer paso, igual que lo que se alcanzó en la provincia de Las Palmas. Por aquello que comentabas, Mayer, de la divulgación, creo que es interesante empezar diciéndole a la gente que nos está escuchando que Las Palmas y Tenerife, las provincias, van a diferentes velocidades porque hay 2 convenios diferentes de aplicación. Eso es fundamental. A partir de ahí, en Las Palmas los sindicatos mayoritarios alcanzan un acuerdo que desde Uso, que no estábamos formando parte de ese acuerdo, dijimos, oye, siempre un sindicalista un acuerdo no le va a ser suficiente. Siempre podemos, que desde fuera es fácil decir, oye, es poco tal, pero es un poco demagógico. Tenemos que tener en cuenta que este acuerdo, el alcanzado en Las Palmas, es un primer paso pactado en la mejora de las condiciones de los trabajadores por fuera del convenio colectivo que se va a negociar y se va a volver a revisar y a mejorar. Pues entonces, situados en Tenerife, estamos ante lo mismo. Nosotros ponemos un preacuerdo y ahora, si me permiten, voy a decir quién es el culpable principal de que esto no se haya firmado. Y en Tenerife podríamos haber alcanzado ese primer paso perfectamente. Las organizaciones sindicales lo pusieron en conocimiento de sus bases y cada quien decidió con sus criterios, y es todo legítimo lo que hayan hecho unos y otros, ¿no? En el caso de Uso fuimos los únicos que entendimos que era un primer paso aceptable y por eso el día antes nos salimos de la huelga. O sea, ¿ustedes lo del 6,25 les convence? Como un primer paso, sí, entendiendo que la huelga tenía por objetivo, pues, precisamente sentar a la patronal. Y es en la patronal en quien, sinceramente, me gustaría centrarme en esto. Porque pero por cerrar solo una cosita más, y es que no pueden dejar a última hora, y la lección fundamental para la patronal de todo esto que ocurrió en Tenerife es que no pueden dejar para última hora el alcanzar un acuerdo, hasta el día antes de una huelga. Bien. Por cerrar, digamos, esta ronda, José Tomás, ¿6,25 es un buen aumento? Hombre, obviamente depende de las condiciones. Lo está, porque por ejemplo el miércoles en la presidencia del gobierno de Canarias ofrecieron un 6, pero luego veías las condiciones y empezabas a restar múltiplos de 2, porque veías que de ese 6 el 2 ya estaba firmado un convenio, con lo cual nos quedamos con un 4, y ese 4 era para quien no tenía pacto salarial. Quien tenía pacto salarial se quedaba con un 2. Entonces, pues, se podría. A ver, esto es importante, y Manuel creo que es importante que lo aclare. ¿Esto es así? O sea, ¿sería un 6,25 solo para los que tienen pacto salarial? Vamos a explicarlo despacito. Venga, sí, no, es bueno. ¿Puedo acabar solo un segundito? Digo que lo que se ofreció en presidencia, sí, delante del presidente Fernando Clavijo, fue un 6, porque es lo que estaba en el documento. Ahora en el 6 venía redactado, desglosado, que de ese 6 un 2% era de la subida ya firmada en julio, con lo cual nos quedábamos en un 4, y de ese 4 le correspondía solo al personal que no tuviera pacto salarial. Al que tuviera pacto salarial se le penalizaba y se quedaba solo con un 2. Esa no es la propuesta que estamos lanzando, o la propuesta que podríamos empezar a hablar. La del 6,25 sería para todos, con independencia de que tuvieran pacto o no tuvieran pacto. Pero claro, dependiendo en qué condiciones. Si es 6,25 sin condiciones... Pero ahí que eso lo hemos hablado algunas veces con Javier, saldrían más beneficiados los del pacto todavía, ¿no? Los del pacto salarial.
Los del pacto salarial saldrían más beneficiados porque están Porque ya tienen un punto de partida ventajoso, ¿no? Si quiere, Bueno, vamos a ver. No hemos explicado lo que es un pacto salarial y repito, puede ser que muchos de los oyentes que nos estén siguiendo no conozcan. ¿Quién me define un pacto salarial de forma sencillita para que lo pueda entender todo el mundo? ¿Quién lo firma y lo defiende? Venga. Vale, perfecto. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico. Aquí tenemos un compañero, se llama Francisco Javier Velasco, que es jefe de sector. Tiene un salario en su pacto salarial de 2.445 euros. Y el salario base de un jefe de sector es 1.385. Lógicamente. Estamos hablando de Javier Velasco, que está sentado aquí con nosotros. Compañero, jefe de sector del Hotel ¿Eso es correcto, Javier? Efectivamente. Es correcto. Vale. Fue un- Ahora después... O sea, si él no tuviera ese pacto salarial, cobraría 1.385 y gracias al pacto salarial cobra 2.445. Él y la inmensa, porque tampoco es el jefe de sector mejor pagado de Canarias, todavía los hay con más. Pero es que la camarera de piso, que el otro día salió una compañera de un hotel diciendo que pobre, que tengo un salario que no llego a fin de mes, en su pacto salarial cobra 1.706 euros, una camarera de piso, y el salario base es otro. Ese es el problema que estaba incidiendo Tomás. Pero claro, viene a darnos a entender que efectivamente el 80% de los trabajadores están vinculados a unos pactos salariales, que ese 2% adicional, que eran para los pobres desgraciaditos que no tienen pacto salarial, no era de aplicación. Y por eso la exigencia de la mesa sindical, de todos, que comisión es muy cerca, el 2 más el 5, nosotros pedíamos el 2 que ya está firmado, pero se ha olvidado de contar que en la propuesta inicial ese 2 se adelantaba a enero con otro 2%. Y luego en la siguiente lo retrasaron, aplazaron a abril, con lo cual era todavía peor que la que se había rechazado en la Asamblea, si bien había ese 2% adicional. ¿Qué era lo que tenía de novedoso? Que cuesta cuando la gente, es lo que decía Jeremías, que ya se había el día anterior rechazado por unanimidad, eufóricamente los delegados, ya estaba todo preparado, la huelga, vete tú a contarle en una propuesta que es nuestra obligación, porque nuestro sindicato tiene que decir la Asamblea. Convoca una asamblea urgente en el Antelia y explícale lo que es una cláusula de revisión salarial, que es mucho más que un 2%. Porque si esa cláusula de revisión salarial, que ahora lo explico a los oyentes, estuviera en los anteriores convenios Las Palmas y Tenerife, no se hubiera perdido el 4,25, el poder adquisitivo, pero ¿qué partimos de escenario? Tener en cuenta que en el periodo 2018-2025 los salarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han subido el 20,50% y en la provincia de Las Palmas el 12,25%. Y el acuerdo que se plantea en Las Palmas, que nosotros estamos de acuerdo y sobre todo yo creo que ha sido un error. Nosotros perfectamente podíamos negociar con la patronal desde la comisión negociadora, llamando a comisiones obreras y UGT, decir nosotros tenemos el doble que vosotros, aquí mandamos nosotros. No, nosotros hemos negociado siempre con el comité de huelga, con todos los sindicatos, aunque no tuvieran representación o fuera mínima, como es el caso de uso. Intenten en la medida de lo posible que tengamos intervenciones cortitas, porque como son 4 y tenemos tantas cosas de las que hablar, no nos da tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar esto con nitidez. Con lo que ha conseguido la provincia de Las Palmas, Pero si ustedes consiguieran un 6,25 de lo que estamos hablando, ¿quién queda mejor? evidentemente sobre convenio quedaría mejor Las Palmas porque sigue teniendo un salario base mayor que el de Tenerife, que afecta directamente a todos los trabajadores de la provincia y que sin ningún lugar a dudas deja abierto a aquellos empresas o acuerdos que mejoran su convenio, pero que claro, es el paraguas. Pero dirá Manuel Fitas, pero ojo que aquí el 80% tiene pacto salarial. Vale, pero ahí voy a incidir porque a mí hay una cosa que me encanta y es cuando además individualizamos. Miren, mi salario es absolutamente público, pero no es el mío. Yo percibo exactamente lo mismo que todos los jefes de sector del Hotel La Siesta. Hombre, claro. La capacidad de negociación que pueda tener un comité de empresa para mejorar puede ser a través de los pactos, porque existe en Tenerife, y a través de otros vínculos que existen en el resto de provincias de España donde los convenios mejoran. ¿En la provincia de Las Palmas no hay ningún pacto salarial? Hay acuerdos que mejoran el salario de convenio, que no se llaman pactos porque no existe la palabra pacto dentro del convenio, pero que mejoran los salarios y que por tanto no perciben el salario base, que además es mayor que el de Tenerife, sino a través de acuerdos que vinculan directamente a las plantillas. Pero sobre todo, dejar claro que cuando hablamos de un pacto, hablamos de más de 300 centros de trabajo en la provincia de Tenerife. Decir que el 80% de los trabajadores están debajo de pactos que superan Las Palmas es mentir, porque es que hay muchos pactos que las categorías más utilizadas, grupos quintos, ayudantes de todas las áreas,
y grupo cuarto, sobre todo camareras de piso, hay infinidad de pactos que están por debajo del convenio de Las Palmas, además con 18 días menos de vacaciones. Entonces, cuando hablamos de la afectación, oiga, claro que los jefes de sector y los camareros en muchos de los pactos cobran más que en Las Palmas, pero hay 10. Pero es que de camareras de piso hay 40. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que Manuel Fitas tuviera un centro de trabajo donde hubiera negociado un pacto y nos dijera cuál sería su salario, porque sería su capacidad negociadora. Pero la realidad es que los sindicatos mayoritarios debemos de estar para darle un paraguas al conjunto de los trabajadores. Vaya usted a La Palma, vaya usted a La Gomera, vaya usted a Tenerife Sur y busque muchos jefes de sector que cobren 33.000 euros al año. Pero no yo, porque es que aquí se incide de una manera directa a Javier Velasco como que yo tuviera un sobresueldo, tuviera una situación distinta a la que está pactada para el resto de mis compañeros. Sí, pero Javier también está encantado con su pacto salarial, ¿no? Evidentemente, pero es que si no pero tuviera lo que los dice pactos... Javier es, ojalá no lo tuviera yo solo, sino lo tuviera más gente. Hombre, claro, es que lo que yo digo es, cuando nos ponemos en el lugar de que hay una empresa que puede soportar unos costes salariales mayores, digo yo que el resto podrá. Porque al final lo que hemos generado en Tenerife es una batalla de guerra desleal entre las propias empresas y hasta dentro de las mismas empresas. Cadenas hoteleras como la mía, o como otras muchas que tienen varios hoteles en Tenerife, tienen 3 salarios distintos, 4 salarios distintos dentro de la misma categoría. ¿Por qué en mi cadena el hotel que más factura, que más beneficios genera, tiene peores salarios? Porque la capacidad negociadora no es la misma, porque hay pactos salariales que se han firmado hace 10 años y que no se han renovado más allá de lo que ha marcado el convenio y que están ahí paralizados. Es importante establecer de dónde salen los pactos salariales. Eso no es un invento del convenio. A ver, para situar, en el año 95 se deroga una ordenanza laboral. En esa derogación, el convenio de hostelería tenía un salario base y mandaba a la ordenanza laboral el pago del porcentaje de servicios y de la antigüedad. Un ejemplo. Sentencia del Juzgado de lo Social. Se condena al Hotel Bahía Príncipe Fantasía a pagar 7,2 millones de euros al personal por impago del porcentaje de servicio. Es que el pacto salarial no es que te sientes a negociar para ver si le saca pacta a la empresa. Es que sustituyes un sistema que es el 15 y el 25% de la facturación en alojamiento y en lo que se llamaba la bodeguilla. Eso es lo que les obliga a negociar pactos y para darle un disgusto al compañero Velasco, evidentemente no hablaba de su salario, hablaba de un sector. No, en el Best Tenerife cobran más, son 2.834. Y en Spring, y en Río, y en Iberostar, y en todos, que sí está un estudio hecho. El 80% de los trabajadores vinculados a los pactos salariales, 80% de los trabajadores cobran más, pero no de Las Palmas. Pero y lo que decía Javier Manuel. Con un solo matiz pequeño. Claro que la mitad de los hoteles no tienen pacto salarial o tienen pacto salarial inferior, pero el Hotel Colón Rambla de Santa Cruz tiene 12 trabajadores, el Adonis tiene 14, el 200 Contemporáneo... hoteles sin pacto. Bien, pero si sumamos de 12 en 12 y el Abama tiene 700, el Palacio de Isora tiene 600, el Hard Rock tiene 500, etcétera, 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 hay un estudio hecho. Es que el estudio está hecho y está a disposición de quien lo solicite. O sea, por número de trabajadores este dato es correcto. ¿El 80% tiene pacto salarial? No. Que mejore Las Palmas, no. Que tenga pacto salarial, posiblemente, pero que en las categorías más utilizadas no supera Las Las Palmas. Este punto es interesante. O sea, hay hoteles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con un pacto salarial que están con unas condiciones peores que el convenio de Las Palmas, ¿o no? Mayer, le doy un ejemplo claro. Si me deja contestar, que es una pregunta directa. Sí, pero mira la representación sindical que hay. Y sobre todo aquí yo creo que se ha respondido. ¿Por qué no se firma el acuerdo cuando ese 2%, como hay tantísimos trabajadores desprotegidos, adicional, no afecta a los pactos salariales? Cuando no lo quieren firmar, porque por un momento me pongo en la piel de ese 20% de trabajadores, o según lo que dice Javier Velasco, más porque hay, digamos, pactos que están por debajo de las condiciones de la provincia de Las Palmas, me pongo en la piel de esos trabajadores y yo diría, hombre, qué mala suerte que yo no tenga un pacto de mejora salarial. Jeremías quería decir algo. Bueno, siempre con la vista puesta pues en las trabajadoras y trabajadores y en quienes nos escuchan, ¿no? A mí este tipo de debates evidentemente son enriquecedores porque además uno aprende, coge datos, en fin, y cuentan
las cuestiones internas de cada cadena y de cada provincia, pero yo creo que la gente desde fuera se debería de estar haciendo la pregunta de ¿y por qué unos cobran más y otros cobran menos? Claro. ¿Por qué no cobran todos? Porque el trabajo es el mismo. ¿Por qué no Claro. cobran todos lo mismo? ¿Por qué en Canarias tenemos estas batallas por hotel? ¿Por qué no estamos todos a una, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y claro, me corresponde hacer pues nombrar a mis siglas. En ese sentido, nosotros que es verdad que desde uso somos minoritarios en el sector, desde que se constituyó la Mesa de Unidad Sindical, que fue pues una iniciativa fundamentalmente pues en este caso de comisiones obreras, nosotros cogimos y nos sumamos al carro. Después de todas las vicisitudes de entradas y salidas de otras organizaciones sindicales, nosotros siempre nos mantuvimos ahí, ¿no? Aportando nuestro granito de arena por aquello de la unidad. Canarias depende del turismo, eso no es nada nuevo y lo escuchamos todos los días y lo seguiremos escuchando por muchos años porque no hay un sistema factible para sustituir esto ni a corto ni a medio plazo. Pero sí podemos enfocarlo de una manera diferente y sí podemos, que la gente lo sepa, que sí podemos defender a todos los trabajadores por igual en Canarias. Eso pasaría por un convenio regional. Y ese convenio regional, pues sinceramente, desde cada uno desde su ámbito, pues deberíamos de remarcar ahí. Bueno, Pero José Tomás. Sí, yo quería un poquito simplificar, como dice Mayer, porque la gente se hace un lío entre datos, entre dineros, entre tal. Primero, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de esas cantidades, hablamos de cantidades brutas, no netas. Eso antes que nada, esas cantidades pues llevan, aunque sea obvio, pero cara a los trabajadores, nos está escuchando cualquier compañero o compañera y dice, yo no gano eso. Lo gana bruto, la cosa que luego tiene una serie de descuentos, que Seguridad Social, IRPF, formación, desempleo y demás. ¿Cuál es el problema que hay con los pactos salariales? Pero desde siempre, yo lo he debatido mucho con Fitas, con Velasco, con Jeremías no tiene la oportunidad, pero se hace una jungla al final de cuentas. Se hace una jungla interna porque al final priorizas lo que es el convenio de empresa por encima de la negociación del convenio sectorial. Claro, eso lleva 30 años haciéndose así, o 40, o lo que sea. Yo cuando entré, yo llevo 25 años en el sector, pues ya se hacía así. ¿Cuál es el problema de los pactos salariales? Que si un pacto salarial, la gente que cobra pacto salarial está cobrando por encima de las palmas, depende. Punto 1 del pacto. Punto 2, de lo considerado o no que sea la empresa con la que te sientas. Punto 3, de la categoría que tengas. ¿Por qué? Porque si en el convenio lo que dice es que tú tienes que abonar el reparto porcentaje de servicios, y el reparto porcentaje de servicios, que es de la época de los años 60, era enormemente discriminatorio, porque a los puntos de venta que tenían cara al cliente son los que, diciéndolo coloquialmente, trincaban más de ese porcentaje de reparto, inclusive dentro de esos departamentos, dependiendo de la categoría que tienes, a medida que bajaba la categoría, por ejemplo en un restaurante, desde un maître hasta un ayudante, el ayudante prácticamente no trincaba, nada. En los departamentos que no tenían puntos de venta cara al cliente, prácticamente le rozaba el reparto porcentaje. O sea, que dentro de un pacto salarial, por decirlo de una forma, por seguir con la traducción y el ejercicio divulgativo, hay gente de primera y gente de segunda. Sí, porque al final el pacto emana de que sustituye el reparto porcentaje de servicios. Y el reparto porcentaje de servicios de por sí era discriminatorio en su momento. En la práctica, pero no en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando quieres hacer un pacto salarial, tú intentas en una negociación redistribuir ese reparto porcentaje de servicios. Y obviamente a quien le correspondía el reparto porcentaje de servicios va a tener que de alguna manera desmerecer algo de su salario para quien no tenía que tenga algo en un sistema de productividad, un plus de productividad. De ahí las diferencias y de ahí es lo que vienen a decir que, por ejemplo, rara vez una camarera de piso cobra por encima, teniendo pacto salarial, cobra por encima el convenio de Las Palmas, y los ayudantes del grupo 5 rara vez cobran inclusive igual que el convenio de Las Palmas. Claro, pero los que Teniendo son, digamos, déjenme que utilice esta expresión coloquial, ¿no? Los que son las estrellitas de esos pactos salariales están encantados, porque fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos aquí intentando negociar con la patronal que se mejore lo que cobran un 6-25%. Pero si los datos que daba, por ejemplo, del sueldo de Velasco son correctos, estamos hablando de que Velasco, gracias a que tiene un pacto salarial, no es que cobre un 6-25%, es que cobre un 70% más. yo vuelvo y repito lo mismo. Digo, por poner el ejemplo, ¿no? Pero para aclarártelo. O sea, aquí porque yo negociando por un 6,25 cuando hay trabajadores que gracias a un pacto salarial, y es bueno el matiz que ha hecho José Tomás, ¿no? Porque no beneficia a todos por igual, pero a los que beneficia de verdad, Pero oye, te repito que no es así.
Vale, ahora Manuel, que me levantó la mano y me dijo que... Pero Manuel, lo que estoy diciendo es correcto. O sea, quiero decir, el que tiene la suerte de beneficiarse de un pacto salarial, olé, porque es que se lleva un 70% más. Está bien en algunos casos, ¿no? Está bien que esperemos la afirmación siempre de los mismos, pero yo te puedo garantizar que, siendo de los más viejos de la mesa, mi pacto salarial viene siendo el último que sustituye el verdadero reparto de servicios que se hacía en esta isla. Cuando Tomás te explicaba que un jefe de sector, un maître, un camarero tenía unas percepciones por unos puntos, cuando se firma el pacto salarial del Hotel La Siesta, ya se firman 180.000 pesetas en el año 99, cuando se firma el primer pacto salarial, porque era la media el reparto porcentaje de servicios. Yo había meses que cobraba 210.000 pesetas y había meses que cobraba 90.000. La diferencia que era lo que yo vendía, lo que facturaba la empresa y que entraba ese tronco de la limonada que se repartía. La diferencia que tenemos en estos días es la compensación que se ha venido realizando en un pacto como el de La Siesta, por ejemplo, donde todos los incrementos salariales se han destinado a aquellas categorías que han sido más perjudicadas por ese reparto porcentaje. Uno, para el cumplimiento de las sentencias de discriminación que están ahí y que gracias a mi organización están encima de la mesa, que dejan claro que el mismo trabajo igual valor, y sobre todo porque por una sensación real yo no puedo entender cómo puede haber unas categorías tan desproporcionadas por un lugar y por otro. Pero sobre todo, ¿tú crees de verdad que si el 80% de los trabajadores de la provincia de Tenerife estuvieran por encima del de Las Palmas, a la patronal le costaría firmar la equiparación? Si ya lo pago. Si fuera cierto el dato de que el 80% de los trabajadores lo quieren firmar, Asotel no puede estar rompiendo un acuerdo por un número irrisorio de empresas de 10 o 12 trabajadores que no pagan. Estaría firmado en mayoría la equiparación salarial automática. Porque no le costaría. Porque ya lo viene percibiendo por encima. ¿Cuál es el problema? Y una preguntita rápida, y le doy la palabra a Manuel Fitas, que ha levantado la mano hace rato. Repito, ¿me pongo en la piel del 20% de esos trabajadores o dentro del 80% de los que están por debajo a pesar de que tienen un pacto salarial? ¿Lo ideal no sería que ustedes como representantes sindicales lucharan por todos? Claro. ¿Por todo? Eso venimos defendiendo. Equiparar un convenio donde el salario base sea un salario fortalecido y que vaya destinado directamente al conjunto de los trabajadores. Venga, Manuel, voy a dar una alegría a Velasco. No me lo creo. Pégate al micro, que es una alegría para nosotros, Manuel. Me acaba de mandar Jorge Marichal, mi amigo, un mensaje que me dice que está de acuerdo en la equiparación salarial con el convenio de hostelería Las Palmas. ¿Ahora mismo? Sí. Eliminemos los pactos salariales, porque así todos los que están por encima, esa parte de su salario queda congelado de por vida, porque si no hubiera discriminación dinámica, porque el pacto de La Siesta, se recordará el amigo Velasco, el primero, que lo negocié yo. Y yo, por suerte. Exacto. Menos mal que estaba en aquella mesa. Así arrancamos potente. Se lo dije la última vez y se lo vuelvo a decir. Bien. Que mal suena lo del pacto de La Siesta, ¿eh? No, claro, es que el problema es que siempre incidimos de manera personal, pero todavía no he visto la nómina de hostelería de Manuel Fitas, ¿no? Suena que se van a echar a dormir un ratito todos los días. Pero a mí me gustaría terminar, porque claro, también me dice Jorge Marichal, dice, sí, pero la nocturnidad quiero que como en Las Palmas se baje del 50 al 25% y sobre el salario base. Cuando el trabajador se ponga enfermo y lo sustituyen, no cobres el 100% como en Tenerife. Que no esté prohibida la subcontratación como en Tenerife, que el porcentaje de plantilla fija no sea el 90, sino el 60 de Las Palmas, que los fondos de atenciones sociales que llegan a manejar hasta 15.000 euros los comités de empresa para gestionar acciones sociales, que no sea quitar esa obligación que solo tiene el convenio de Santa Cruz de Tenerife de hacer, aparte de todas las evaluaciones preventivas en el departamento de pisos, la medición de tiempo irregular del trabajo. ¿Está de acuerdo Comisiones Obreras en ese acuerdo? Si Jorge Marichal nos paga los últimos 20 años de las diferencias, sí. Bueno, está claro. Entonces, que no. Señor Fita, ¿de qué punto parten en la próxima reunión del 9 de mayo? ¿Que ya están convocados? Pues es que yo creo que el debate ha quedado claro. Los pactos salariales son un desastre, no afectan a nadie, pero no se firma el acuerdo porque el 2% adicional no afectaba a los pactos salariales. Blanco y en botella. Yo creo que ha quedado claro. El acuerdo es que, evidentemente, nuestros delegados en esa asamblea no estaban afectados por ese 2%, no tendrían que esa cláusula de garantía salarial, que ya costará mantener, pero lo intentaremos, si hubiera evitado que se hubiera perdido el poder adquisitivo en Las Palmas y Tenerife, porque para quien no sepa lo que es una cláusula de mantenimiento del poder adquisitivo, significa que si tú firmas un 3% en enero y el IPC a final de año queda en el 1,7, te quedas con el 3. Pero si se va al 4,2, te tienen que pagar el 1,2 de atrasos y actualizar el 1,2.
ese 4,25 que se perdió no se hubiera perdido. Oye, se los dije la última vez y se lo vuelvo a repetir ahora, que encima van a una negociación por cierto, potente. para los oyentes, y le está escuchando a la patronal. Para los oyentes, para los oyentes, antes de que Jorge Marichal llame alarmado, que él me conoce, lo del mensaje de Jorge Marichal es una broma. Pero claro, el espigueo sí que no funciona. Eso yo quiero pasar un convenio regional, pero quedarme con lo mejor de Tenerife y lo mejor de Las Palmas, que es simplemente el salario base, pues ni siquiera la bolsa. Porque si tú estás de baja en Las Palmas, de la bolsa y de los festivos te la descuentan entera y en Tenerife se mantiene íntegra. Si no disfrutas los 18 días de vacaciones, porque si los disfrutas, se te acabó la bolsa. O sea que el convenio de Las Palmas es mejor en cuanto a salario base, pero en esta serie de condiciones no. Hay condiciones y condiciones, porque le vuelvo a repetir, los trabajadores de Las Palmas disfrutan 48 días de vacaciones y su bolsa. ¿Y los de Santa Cruz? En Tenerife, si quieres bolsa y equiparada a la de Las Palmas, tienes que disfrutar solo 30, o sea, vas 18 días más a trabajar. O eliges los 48 y la diferencia de la bolsa de 1.000 euros. Pero si lo divides entre dos y lo sumas al salario base, está muy por debajo de los pactos salariales. Es exactamente lo mismo que he dicho yo, son 1.000 euros menos. Lo cuentes como lo cuentes o lo dividas por meses, pero al final en coste anual. ¿Y ustedes creen que algún día tendremos un convenio único en toda Canarias? Nosotros creemos que sí. ¿Estamos a favor? Es que por ahí se ha dicho, no, sindicalista de base está en contra del convenio regional porque dice que pierde la mayoría. Aquí hay una pugna sindical. No, que no es una pugna, que nosotros estamos y lo llevamos defendiendo toda la vida. Nosotros queremos un convenio regional que equipare las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores de Canarias. Que es muy complicado. Si yo fuera Jorge Marichal, a la hora que hizo la broma esta Manuel Fita, si yo fuera Jorge Marichal y estuviera aquí, no sé lo que pensarán ustedes, pero yo les diría a ustedes, organícense. Yo le diría a Jorge Marichal que se acostumbre a no mandar mensajes o a no generar propuestas individualistas como se hace en los últimos años, sino que se siente de verdad hablar de un convenio. Que se siente de verdad porque en esta ocasión, y estoy con Jeremías, no se ha alcanzado un acuerdo porque la velocidad de la negociación ha sido a la que él está acostumbrado. Ha intentado mantener un acuerdo con alguna fuerza sindical que al final no se ha podido llevar a cabo por la velocidad de la propia negociación. Mientras que en Las Palmas, una vez presentado el preaviso de huelga el 24 de febrero, hubo 14 reuniones hasta cerrar un preacuerdo. En Tenerife, Comisiones Obreras asistió a 3. Fue llamado por el presidente de gobierno a última hora para que vinieran, después de tener una reunión desde las 8 de la mañana, y tanto UGT como comisiones fuimos llamados a las 11:30. Entonces, claro que el problema es la velocidad en la negociación y querer firmar un preacuerdo en el minuto de la prórroga. Porque, oye, el Madrid puede ganar todos los partidos en los últimos 90 minutos en el Bernabéu, pero el Arsenal lo palmó y a alguno le dio un disgusto estando en el campo. Y es que la patronal también debería de venir a un programa como este y decir, oye, el salario de Marichal es este, y entonces ahí sí que nos caemos todos de la silla. Y debería de decir, oye, ¿por qué estamos mal representados y no hemos sabido negociar poniendo las cartas sobre la mesa desde el primer momento para evitar que mis representados, los hoteleros, estén en una huelga que ha afectado a la imagen de mis hoteles y todas estas historias, ¿no? La patronal debería de dar muchas explicaciones en cómo se ha llevado las cosas también en una provincia y también en otra, porque eso también lo tiene que saber la gente. También, igual que hay sindicatos, unas mayorías en un lado y en otro, también influye determinantemente qué patronal te encuentras delante. Cuando tienes el no por delante, cuando te dicen que eres un chantajista, que son los adjetivos que llegaron a decir, chantajista por querer negociar por fuera de convenio, digo, mira, perdón señor, chantajista nada, la negociación colectiva afortunadamente está viva, es dinámica, y nosotros nos podemos sentar a negociar en cualquier momento. Nosotros ahora, además, y es una cosa que todos los sindicatos compartimos, entendemos que estamos en un momento de fuerza, en el sentido en el que la carencia tan grande de mano de obra en tantos servicios de la hostelería, pues nos hace decir, oye, que es que la gente ni siquiera tiene miedo a salir a la huelga, porque es que desgraciadamente en el año 2025 todavía hay gente que tiene miedo, cierto, a salir a la huelga, pero en el sector de la hostelería, para bien o para mal, ante la escasez de trabajadores, si tuvieras un problema en un establecimiento, al día siguiente estabas currando en el otro. Esto lo hemos dicho coloquialmente nosotros en todas nuestras reuniones y bueno, había que también trasladarlo aquí a público.
Y es una cuestión a tener en cuenta. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a reivindicar unas mejoras salariales y también las que no son salariales, que todavía no hemos citado aquí en este debate, como el famoso de las camas elevables, que también venía incluido en el preacuerdo de ultimísima hora aquí en la provincia de Tenerife. Y también es importante porque todos tenemos familiares, todos tenemos amigos y todos tenemos personas a las que representamos que necesitan desde luego mejorar. Un sector que gana una millonada y que este año volvió a batir el récord de turistas en Canarias. Y eso hay que decirlo. No se está repartiendo la riqueza. Es verdad que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que juntarnos y me encantaría centrar el debate, Mayer, te lo juro, es más ilusión en lo del convenio regional. Pero también hay que mirar a la patronal. Sí, pero claro, que es la que ha dicho ¿quién que no consigue un convenio regional después de todo lo que hemos escuchado aquí en esta mesa, José Tomás? Claro, ¿Quién se el sienta? problema, Las cadenas hoteleras. el problema si me dejan un poquito, quitando el monólogo que lleva Fitas y Velasco, pero quitando eso, el problema es la falta de empatía. Así de simple, la falta de empatía. ¿La falta de empatía de quién? Por parte de la patronal. Porque al final la gente, igual que los sindicatos, vemos cómo el sábado se publica un acuerdo en Las Palmas, bajo mi punto de vista, bastante bueno. Bastante bueno, porque recordemos que no solo es el 2,75 por encima de lo firmado en convenio, no solo es la prima de los 650 euros vinculada a presencialidad, sino es un 4% de subida en enero, en un mes que ya no está el convenio actual porque vence en diciembre. Entonces, primero eso. Segundo, si entre el lunes, la reunión que hubo en el Mensei, y luego en el Hotel Mensei, y luego la reunión que hubo en Presidencia, rápido, corriente y tardía, a Velasco lo habrán llamado a las 11:30, a mí a las 12 menos 10. Pero bueno, es lo que tiene. El apagón nos llegó a nosotros antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que claro, la gente de hostelería se genera, hombres y mujeres, los trabajadores, se genera una perspectiva con respecto a Las Palmas. Dirán, hombre, la patronal de Tenerife tendría la misma empatía o parecida. Por eso estamos pidiendo un punto más, un punto y pico más que el acuerdo de Las Palmas. ¿Por qué? Porque como sabemos que aquí no van a entrar con la prima, porque no van a entrar con pagar una prima, con eso entramos con ese punto y pico de más. Oye, no está de más, José Tomás, que para los que nos están escuchando y que vamos a estar un poco perdidos, que recuerdes qué consiguió la provincia de Las Palmas en esa negociación. Sí, la provincia de Las Palmas en esa negociación lo que consiguió fue, tenían un 2,25 que fue de aplicación en enero, pues que ya lo tenían firmado en el convenio, y lo que consiguió fue un 2,75% de incremento a partir de esta nómina de abril. En mayo, 650 euros brutos. A mí siempre me gusta recalcar lo del bruto. Sí. De prima para la gente que ha estado trabajando desde mayo del año pasado hasta mayo de este, y el que haya estado trabajando parte proporcional, pues la parte proporcional, siempre ligado a la asistencia. Y luego un 4% en la nómina de enero, que insisto que para mí, y esto es un punto de vista personal, es lo más importante, por encima del 2,75 y de la prima. Pues para mí es lo peor. Para mí es lo más importante, porque llegar a conseguir de una patronal que te incremente sobre un convenio que a día de hoy no se ha abierto, para mí es extremadamente positivo. Luego, por otro lado, comentaste, Mayer, que si tú fueras Marichal, decías, organícense. Entonces yo si tú fueras Marichal, te devolvería la pelota. A ver. Organícense ustedes en el Consejo. Porque habría que... regional, ¿no? Sí. Porque podríamos hablar mucho de los acuerdos o no acuerdos que hay en el Consejo Directivo de la patronal. Sí, y las diferencias Tomás, más que públicas que hay. Sin quitarte una coma lo que has dicho, o sea, yo lo que decía, poniéndome en la posición de Jorge Marichal, que líbreme Dios de ocupar esa responsabilidad, lo que decía yo es que, escuchándoles a ustedes, o sea, el oyente que está sintonizando ahora mismo la Radio de Canarias, que está escuchando a los 4 representantes sindicales de más peso en el mundo de la hostelería, basta escucharles un ratito para darse cuenta rápidamente que no hay un acuerdo entre ustedes. Pero en eso estamos de acuerdo, ¿o no? Por eso, ¿vamos a partir de ahí? ¿El que no están de acuerdo? Hay una posición común, que es mejorar la vida de la gente, pero hay una posición individual de cómo hacerlo. Y nosotros seguimos defendiendo que cómo hacerlo es regionalizando el convenio o fortaleciendo el convenio que es más débil. ¿Qué es esto? Pero fíjate que Manuel Fitas me ha dicho que sí, que él es partidario de que tengamos un convenio regional. Es que una cosa es pues las diferencias sindicales y otra cosa es que no es cierto. Aquí hemos dicho que estamos todos de acuerdo en el 6,45 que afecte a todos los incrementos, a todos los conceptos de pactos, no pactos, etcétera, y que negociemos un convenio regional. Estamos todos de acuerdo.
Ahora, si es un convenio, siendo un programa de ámbito regional, nosotros, ¿por qué no hemos firmado o no estamos de acuerdo? Aparte de que se nos excluyó, porque se negoció desde la comisión negociadora el convenio, con lo cual los firmantes asumen la responsabilidad. Lo primero, de partida, lo dije antes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en los 8 últimos años, los salarios han subido un 20,50, en la de Las Palmas un 12,25 y el IPC el 20,20, con lo cual, cuando hablamos de más 4,25, el poder adquisitivo perdido es el 8%. Cuando se habla del 9%, es que no, el 2,25 ya se está afectado, es el 2,75. Lo que aquí era un 2 más 2,4 que hemos rechazado, se da un 2,75. Y luego se da una paga sin consolidar, discriminatoria, porque no se percibe los trabajadores que han estado de baja, que es a cambio de la congelación, pero que no se consolida en tabla. Y luego nos firma un 4%, que es la estrella, sin una cláusula de revisión salarial y sin saber lo que va a pasar y con una cláusula que les prohíbe hacer huelgas, movilizaciones, etcétera. El documento firmado Bueno, está aquí. ¿y cómo se podría sincronizar la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas en un solo convenio? Pues con lo que tienen aquí, con lo que tienen allí. Convocando a las patronales, una mesa negociadora, porque los sindicatos estamos de acuerdo, pero las patronales no. Pero es que a mí lo que no, es que claro, como Fitas el malvado, que se come 2 niños crudos todas las mañanas, y no quiere perder la mayoría de Tenerife, pues no está de acuerdo en un convenio regional. Lo digo otra vez, alto y claro. La Federación Sindical Canaria, los sindicatos que lo componen, Sindicalistas de Base y Frente Sindical Obrero Canaria, está a favor de la negociación y firma de un convenio de ámbito regional que equipare las condiciones laborales y salariales y sociales de los trabajadores de la hostelería de Canarias. Ha quedado grabado. Manuel, una preguntita. Ha quedado grabado, Una ¿no? preguntita que puede ser interesante. Para que Manuel Fitas hubiera dado el ok a la mejora en el convenio de Las Palmas, ¿qué condiciones tenían que haberles ofrecido la patronal? Pues porque porque encima es que, y además yo se lo he dicho, es el problema también de la responsabilidad cuando se van a negociar fuera del comité de huelga y la mesa sindical. No tiene nada que ver cada convenio. La propuesta que se firmó en Las Palmas, en Tenerife no la firma la patronal ni de coña. ¿Pero por qué? Porque el 80% que pagan esos salarios, ¿qué le vas a meter tú una paga de 650 euros de golpe? Pero claro, allí nosotros, si esos 650 euros, que es un 3%, en vez de te lo pago y te olvidas y ya no se sigue sin cobrar, tú me subes el 2 más el 3,75, el 5,75 y el 4, que me parece perfecto, un punto de partida, tuviera una cláusula de revisión salarial por si se dispara el IPC, que hay que ser, bueno, vamos ahorrando la expresión, de no conocer la situación que se está viviendo en el mundo. Que mañana pasa algo, el IPC se dispara y estamos otra vez llorando diciendo es que hemos perdido poder adquisitivo porque no tiene cláusula de revisión. Por eso desde luego no estamos de acuerdo. Y tampoco estamos de acuerdo que se subvencionen camas de elevación a los empresarios. No, señor, es una obligación de los empresarios. Ya le dije a Fernando Clavijo, contrato 800 traumatólogos al Servicio Canario de Salud, que es lo que necesitan para que no te atienda el especialista 8 meses después. Que después se quejan como si fuéramos unos vagos y maleantes los trabajadores, que la IT se dispara. Se dispara por la carga física y mental. 93% de los procesos de incapacidad, trastornos dorsolumbares, musculoesqueléticos y relacionados con la salud mental. Baja a la inspección médica y todavía no tienes el informe del especialista y la prueba diagnóstica. Pero es que encima hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Hotel H10 Costa de Palas, que obliga a las empresas a cambiar las camas por sistemas de elevación. ¿Qué subvención? La tienen que poner por prevención los empresarios por y cierto, lo que el delegado de prevención... Tiene la mano levantada, Javier, No. pero una pregunta rápida, ya que lo sacó Jeremías. ¿Qué porcentaje de los hoteles tienen camas elevables ahora mismo? No llegará al 10% en Tenerife. No llega al 10%. En Tenerife. Y es más, ¿Y en la provincia de Las Palmas? pues quizás estemos en los mismos números. El problema es que en Las Palmas ya hay un compromiso para instaurarlas y en Tenerife todavía no. Pero solo por ir centrando el tema. Mire, yo no le pido a Clavijo que contrate 300 traumatólogos. Yo que le pido a las empresas es inversión en prevención y que además las mutuas hagan cargo de que esas enfermedades musculoesqueléticas que han sido derivadas de su puesto de trabajo sean enfermedades profesionales que están desaparecidas, ¿eh? O sea, en este mundo de la hostelería de Canarias han desaparecido las enfermedades profesionales. Todas son una enfermedad común. Voy a la mutua, camarera de piso, con una dolencia musculoesquelética y me dicen, señora, váyase usted a su casa porque como usted barre, frega y hace la cama todos los días en su casa, se ha lesionado allí. Esto es una vergüenza. Y hay que incidir ciertamente en que no se puede destinar directamente a los servicios públicos causas que se han generado en el puesto de trabajo. Primera situación. Segunda, miren,
Yo que sigo diciendo que cuando individualizamos los conflictos es cuando le ponemos nombre y apellido, como la situación de mi salario, simplemente dejar claro que en el Hotel La Siesta, donde yo soy presidente del comité, hay carros mecanizados, hay camas elevables, hay un acuerdo de piso y hay un salario por encima del de Las Palmas. ¿Cuál es la realidad? Es un acuerdo particular también. No, ese es un pacto salarial. Sí. ¿Cuál es la realidad? Que eso a mí me encantaría que fuera para todo el sector. Porque yo sigo diciendo, si mi empresa lo puede pagar, y cuidado, es una de las más pequeñas de la isla, tenemos 282 habitaciones, y lo puede afrontar, ¿por qué la competencia desleal me la generan grandes cadenas que tengo a los lados que pagan menos? Y cuando digo pagan menos, es pactos salariales recién firmados que quedan 1.500 euros por debajo de la camarera de piso, como ejemplo, de mi empresa, donde claro, oiga, si yo le pago al camarero que tengo 10, 100 euros más, pero le pago 1.000 euros menos a la camarera de piso que tengo 40, ya tenemos los números de dónde está la protección y dónde está la negativa de la patronal a equiparar los salarios. Porque podemos decir que si ese salario estuviera consolidado, no habría problema. Pero es más, ante la pérdida de poder adquisitivo y el mal acuerdo de Las Palmas, hoy por hoy, un grupo cuarto... Perdón, pero el paréntesis yo creo que es oportuno. ¿Ustedes 4 creen que el acuerdo de Las Palmas es malo? Hombre, si yo creyera que era malo, no lo hubiera firmado. O sea, No, para mí, el acuerdo de Las Palmas no es que sea bueno, es que es muy bueno. Es muy bueno. Sobre José todo Tomás, Es muy bueno. Jeremías. Fíjate, el ejercicio práctico que vamos a hacer en uso. O sea, nosotros hemos intentado formar parte del acuerdo en Tenerife y no hemos formado parte del acuerdo en Las Palmas y opinamos lo mismo en las dos provincias. Pero es malo el de Las Palmas. Son acuerdos que sirven para avanzar. Todo lo que sea para avanzar, pues bueno está, porque O sea, ya habrá tiempo de ordenarlo y mejorarlo todavía más. Que en esta mesa Manuel sí opina que no es bueno. Pero solo un hecho, Mayer, para dejarlo claro. Cuando nosotros arrancamos un acuerdo que no tiene ninguna cesión, siempre será positivo, porque lo único que hemos hecho ha sido avanzar. Avanzar en salario, avanzar con esa paga que ojalá hubiera sido consolidada, que hubiera sido totalmente, pero que en una negociación al final hay una parte que te dice sí y otra no, y que al final es un 3% que irá directamente al salario de los trabajadores porque va a ir a su bolsillo. La consolidación del 4% a mí me encanta porque, lo primero, tengo un año para negociar el convenio sin tener la prisa de ese 4%. Si en el convenio se acaba firmando una cláusula de garantía de IPC, ese 4 tendrá garantía de IPC. Pero eso será otra negociación, no esta. Pero en esta ya hemos conseguido consolidar. Y es más, como ejemplo, Grupo 4, convenio en Las Palmas, Hotel 4 estrellas, 22.905 euros de salario base. Grupo 4, Hotel 4 estrellas, en Tenerife, 21.322. Bueno, sí, Estamos tan mal, sí, a ver, pero evidentemente hay 3.000 euros de diferencia a ver, en el salario. como fueron los tres... Oye, nos quedan 5 Por eso, minutitos. pero, nada más. no, pero es que fueron Lo de las los camas. 3 sobre la se me toca a mí. 1, 2, 3 he oído. ¿Qué ¿Empezaste opina del tú? ¿Te convenio? contestamos? No, ¿qué opina del convenio, del convenio, del convenio? Yo lo primero, decir, si todo era un avance a cambio de nada, pues haber firmado lo que nos ofrecieron, porque era un avance a cambio de nada. No es cierto los datos que acaba de dar Velasco, que no siga haciendo más trampa, porque el propio convenio de hostelería en Las Palmas solo tiene salario base y uniformidad, y en Tenerife tiene salario base, transporte, lavado, calzado, y si, le recomiendo que coja las dos tablas de los dos convenios, y solo a convenio raspado la diferencia de una camarera de piso son 87 euros. O tienes las pilas de la calculadora mal, o no te has molestado nada más que hablar de salario base. Pero el convenio tiene más conceptos. Y no digamos el porcentaje de servicio, que vayamos después a todos los pactos que están por encima de la siesta, mucho. Está el 7, el 8, en la media salario, las camareras de piso no. Pero también, es que no es el porcentaje de servicio. Es que cuando un hotel abre, ya pone unos salarios, que no son los salarios base del convenio, que ya pone unos salarios muy altos. No discriminación, no. Cuando llegan los sindicatos, entendemos todo. Precisamente los salarios que subimos son de auxiliares, de camarera de pisos, de ayudantes, etcétera. Porque ya un sector, un partida, un camarero, un cocinero, un recepcionista, la empresa, por mercado,
le pone un salario muy superior al del convenio. Nos quedan 4 minutos. Ahí. Vamos a cerrar esto con una intervención breve de cada uno. Jeremías había pedido la palabra. Venga, Sí, muchas Jeremías. gracias. Hemos hablado a tumba abierta de la pata sindical. Hemos hablado a tumba abierta de la pata y las diferencias que tiene también la propia patronal y sus responsabilidades. Y nos falta otra pata para completar esta mesa y es la parte política. Porque acaban de nombrar el tema de las camas elevables, que es muy importante y es solo la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Porque en Baleares, y lo tuve que buscar, hay una nueva ley turística que desde hace ya tiempo en la que se obliga a la patronal a instalar esas camas y en Canarias no. ¿Dónde está el gobierno de Canarias? Que aquí vivimos del turismo. ¿Dónde está el gobierno de Canarias con esa ley? ¿Dónde está el gobierno de Canarias? ¿En qué lado de la mesa de la negociación cuando ha mediado? Cuando coge y establece unos servicios mínimos en un servicio público no esencial. ¿Dónde está el gobierno de Canarias? ¿Cuál ha sido el rol? ¿En qué equipo juega el gobierno de Canarias? ¿Y dónde está asumiendo esas enfermedades como patologías no laborales? A ver. Porque esa es otra incidencia del propio gobierno de Canarias. 3 minutos. ¿Con qué propuesta vamos a ir el 9 de mayo? Yo quería rectificar lo del 9 de mayo, porque el 9 de mayo la UGT ha solicitado el cambio de fecha, porque estamos en épocas de congresos, y si es el 9 de mayo la UGT no va a poder asistir. Vale, ¿cuál sería entonces la próxima fecha? La próxima fecha se propuso vía correo electrónico el 7, pero podría ser a la siguiente semana, el 13 Vale. o... Bueno, cua- pues, La o- próxima reunión, ¿con qué propuesta va a ir José Tomás? Vale, la próxima yo me sigo manteniendo, la UGT se sigue manteniendo en lo que se había hablado en la mesa sindical, porque hay que ser serio en lo que se hable y luego se dice, igual que lo mismo que fui serio delante del señor Fernando Clavijo, que fue la ovejita negra, fue el que no firmó el preacuerdo, porque no puedo decir un lunes que no a algo, a un 2% desde enero, y decir un miércoles que sí a un 2% desde abril. Pero vamos Entonces, con la propuesta del básicamente, 625 para todos los trabajadores. Ese 625 sin excepción, Vale. sin excepción. Javier. Nosotros de momento hemos recibido una invitación, pero parece que hay otra parte que no quiere que tampoco estemos. Entonces ya veremos si el día 9 estaremos o no. Sin lugar a dudas, nosotros iremos con la misma propuesta que hemos mantenido y esperaremos cuál es la posición de la patronal. ¿Y la Porque propuesta aquí quien tiene que hablar es la patronal. Ese 5 más el 2, que como te dije antes, si al final fuera un 6,45 habría que valorarlo y la asamblea tendría que ratificar. Vale, pero punto de partida un 7% para todos. Si el acuerdo es bueno o no. Y a partir de ahí, como le digo, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que pretende la patronal, porque ahora no hay comité de huelga. Ahora no sé si lo que quiere es abrir una mesa negociadora donde vamos a adelantar el convenio, como ya se ha hecho en otras ocasiones, Me quedan y vamos minutos, a hablar de si no, todo. no me queda. Si vamos a hablar de todo, Venga. tendremos que saber de qué se va a hablar. Manuel. A ver, un apunte sobre lo que se ha dicho. Nosotros, toda la negociación, a diferencia de otros que fueron a la comisión negociadora, excluyendo a todos los sindicatos en la provincia de Las Palmas, aquí hemos negociado desde el comité de huelga. Después de ser una huelga, para nosotros, un éxito, y sobre todo de una unidad sindical en la manifestación, al compañero Velasco le dije, compañero, te debes sumar a la mesa sindical. Fue una negativa, y por lo tanto, como la mesa sindical ha convocado la reunión, la patronal dice no, y le invitamos a comisiones obreras, y nosotros hemos dicho que no, que ya la huelga terminó, no hay comité de huelga, y que por lo tanto esa reunión es con la mesa sindical, y que la patronal, como ya Comisión Obrera no quiso ir a una y se reunió después de la reunión de la mesa sindical, que siga reuniéndose con la patronal aparte, o que Bueno, como estaba entre en la mesa escuchando, sindical. Llegamos Por- al final. Por alusiones, sin duda, la Asamblea de Comisiones Obreras decidió salir de la mesa sindical por dos conceptos claros que todo el mundo conoce, por una propuesta que se lanzó por parte de sindicalistas de Azotel dentro Falso. de esa mesa, cierto, y Falso, ratificado por Juan Pablo en falso, la y primera reunión del comité de huelga, miente quien sabe que es mentira. ratificado por el Miente propio- quien sabe ya que es ves que mentira. te tenemos que seguir. Organícense. Ratificado por el Muchas propio gracias a los Azotel en cuatro la y última especialmente mesa. por el ejercicio de transparencia que han hecho para conocer sus posiciones de forma real. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias a vosotros. mañana.